Sí, doctora, buen día. Buen día. Bien, buenos días a todos los presentes en la clase de hoy día. Hoy día vamos a avanzar un nuevo tema de la materia de biología celular y genética que se denomina la reproducción en los seres vivos, ¿sí? Bien, cuando hablamos del tema reproducción, ¿qué se nos viene a la mente? La producción de un nuevo ser, ¿verdad? O de un nuevo individuo a través de los progenitores, ¿sí? Pero muchas veces asociamos la reproducción a la unión de dos individuos, ¿sí? Que viene a ser macho y hembra, que generalmente lo que conocemos generalmente, ¿sí? Pero cuando se habla de reproducción en los seres vivos, también vamos a hablar de organismos que no necesitan aparearse con otro individuo de su misma especie para llegar a reproducirse o para llegar a procrear un nuevo individuo, ¿sí? Entonces, por eso les aclaro que la reproducción es en los seres vivos, ¿sí? ¿Cuáles son los seres vivos? Los que ya hemos visto que forman parte de los 5 reinos vivos sobre la faz de la tierra, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran estos 5 reinos? El reino protista, el reino monedas, el reino fungi, el reino animal y el reino vegetal, ¿sí? Entonces, vamos a ver características y ejemplos Ya está aburrido ya. de cómo se llegan a reproducir, ¿sí? Bien. Si hablamos de reproducción, vamos a hablar también de lo que es la reproducción celular, ¿sí? Entonces, la reproducción celular se da en todas las células de cualquier tipo de individuo, ya sea que ese individuo sea un organismo unicelular que esté conformado por una sola célula o que sea el caso de los organismos pluri o multicelulares que están conformados por gran cantidad de células, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la reproducción celular, vamos a hablar de la división de la célula, ¿sí? Entonces, hay organismos que son considerados o son denominados unicelulares porque están conformados por una sola célula, ¿verdad? Y tal es el caso de las bacterias o de los organismos que pertenecen al reino monera, ¿sí? Entonces, estos organismos se llegan a reproducir mediante su única célula que presenta, ¿sí? ¿Cómo lo realizan? Este tipo de reproducción en organismos unicelulares se denomina bipartición o fisión binaria, ¿sí? ¿Quiénes lo realizan? Especialmente las bacterias, ¿sí? ¿Cómo realizan este tipo de reproducción de su célula? Pues cuando esta célula de esta bacteria llega a una etapa que se denomina maduración sexual, esta célula se llega a dividir, ¿sí? Entonces, una vez cuando llega esa etapa de división o de maduración sexual, ¿qué ocurre dentro de esa célula o dentro de esa bacteria? Esa bacteria va a multiplicar su material genético, ¿sí? Entonces, aquí como lo ven en la imagen, ¿sí? Vemos dos materiales genéticos, ¿sí? Aquí solamente se diferencia el color en la gráfica para que lo puedan observar mejor, ¿sí? Pero este material genético se duplica, eh, se duplica igual que el ADN o el material genético original, ¿sí? Entonces, las dos hebras de material genético son idénticas, ¿no? Lo que esto va a hacer que se lleguen a separar, ¿sí? A medida que del paso del tiempo que dura la maduración sexual y se va a ir dividiendo o se va a ir migrando a los polos opuestos ese material de ADN, ¿sí? Entonces, una vez que el material genético está completamente disperso o haya llegado a polos opuestos y haya quedado completamente dividido, fíjense de esta manera, entonces se produce la división de la célula,
¿sí? Entonces, el resultado de esta reproducción celular en estos organismos que vienen a ser las bacterias se denomina fisión binaria o bipartición, porque de una célula madre se dividen dos células hijas, ¿sí? Entonces, ese es el resultado en los organismos unicelulares, ¿sí? Entonces, fíjense, estos organismos no necesitan de otro individuo para reproducirse. Basta que haya un solo individuo, ¿no? Para que lleguen a reproducirse. Por eso no se habla de bacteria macho y de bacteria hembra, por ejemplo, ¿no? No se escucha, ¿verdad? O no han escuchado hablar, ¿sí? Se dice bacteria y es un solo individuo, ¿sí? En cambio, en los organismos que conforman lo que es el reino animal, por ejemplo, se dice macho y hembra, ¿verdad? Entonces, en algunos organismos no, porque no necesitan de dos individuos para su reproducción, ¿sí? Y tal es este ejemplo claro de lo que son las bacterias, por ejemplo. Bien, entonces, cuando hablamos de reproducción celular, se habla siempre de dos tipos de reproducción celular en los organismos que se denominan eucariotas, ¿sí? ¿Cuáles eran las células eucariotas? Recordemos, son células que presentan un material, un núcleo para almacenar el material genético, ¿sí? Entonces, dijimos cuando avanzamos este tema de células eucariotas y procariotas, que las células eucariotas las presentan cuatro reinos, ¿verdad? Los protistas, los fungis, el reino animal y el reino vegetal, a excepto del reino moneras que presentan las células procariotas, ¿sí? Que son las células que no tienen un núcleo para almacenar el material genético, ¿sí? Como es el caso de las bacterias, por ejemplo, ¿sí? Pero estas células eucariotas que lo presentan organismos ya pluricelulares que están compuestos por más de una célula, realizan otro tipo de división celular, que viene a ser la división de la mitosis y la meiosis, ¿sí? Como lo habrán escuchado, ¿sí? O nos lo enseñaron en el colegio muchas veces, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mitosis y meiosis? La mitosis viene a ser una división celular que se la realiza en las células somáticas, mientras que la meiosis es la división celular que se realizan en las células sexuales. ¿Cuáles son las células somáticas? Se preguntarán ustedes, ¿no? Las células somáticas son las células que presentamos en cualquier parte de nuestro organismo, ¿sí? Por ejemplo, las células sanguíneas, las células de nuestra epidermis, las células que tenemos en el cerebro, las neuronas, etcétera, ¿no? Todas esas células que están en constante división celular para el crecimiento o el fortalecimiento de ese órgano vienen a ser células somáticas, ¿sí? A excepto de las células sexuales. Las células sexuales realizan la división celular que se denomina meiosis, ¿sí? ¿Cuáles son las células sexuales? En los animales vienen a ser los óvulos y los espermatozoides, ¿verdad? Como es de conocimiento de todos nosotros, ¿sí? Entonces, solamente para aclararle ese punto de los tipos de reproducción celular que se dan en ciertos organismos, ¿verdad? Bien, entonces, las células que vienen a ser, ya mencionamos en las anteriores clases que la célula es la unidad anatómica, fisiológica y estructural de todo ser vivo, ¿sí? Entonces, todos los seres vivos estamos conformados por lo que son células, ¿sí? Sí es cierto que hay organismos unicelulares, pero también hay organismos pluri o multicelulares que se denominan, ¿sí? Pero en sí, los organismos que son denominados ya pluricelulares van a conformar organismos más complejos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que si una célula se encuentra agrupada o varias células se encuentran unidas o en conjunto, van a llegar a formar diferentes tipos de organismos, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, cuando veo yo o cuando estudio una agrupación de células, esas células van a estar conformando lo que se denominan los tejidos, ¿sí? ¿Qué es un tejido? Es una agrupación de células. Entonces, ejemplo de tejido, el tejido sanguíneo, por ejemplo, ¿sí? El tejido sanguíneo es un tejido que está conformado por tres tipos de células, ¿verdad? Que son
los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas, ¿sí? Esos tres tipos de células conforman el tejido sanguíneo, ¿sí? Que tiene una función específica dentro de cada organismo, ¿verdad? A su vez, ese tejido sanguíneo va a conformar un órgano, ¿sí? Entonces, el órgano o los aparatos que se llaman, ¿sí? ¿Qué viene a ser un aparato, un sistema? Es un conjunto de órganos que conforman un sistema o una estructura, ¿no? Entonces, seguimos con el ejemplo del tejido sanguíneo, por ejemplo. El tejido sanguíneo va a llegar a conformar a través de las venas, las arterias y el corazón un sistema, ¿verdad? Que se denomina el sistema circulatorio, ¿sí? Que lo presenta cualquier animal, ¿sí? Entonces, a medida que vaya habiendo acumulación o unión de tanto células como tejidos o como varios órganos, van a llegar a formar lo que es un sistema, ¿sí? Y ese sistema en conjunto va a formar lo que es un organismo vivo, ¿sí? Entonces, todo va en un nivel jerárquico, de lo de menor tamaño que vienen a ser las células, hasta un organismo que tiene un tamaño ya dependiendo del reino al que pertenece, ¿verdad? Y lo mismo sucede con las plantas, por ejemplo, los animales, los protistas, los hongos, ¿no? Todos tienen una estructura, ¿no? Que se pueda describir de esta forma, ¿sí? Bien, en sí, ¿qué viene a ser la reproducción? ¿Cuál es la definición científica de lo que es la reproducción? La reproducción se denomina al proceso biológico a través del cual una especie podrá crear nuevos organismos pertenecientes a la misma especie, ¿sí? Este proceso requiere de la participación, dice, de organismos progenitores para formar uno o más organismos semejantes a ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las plantas y los animales presentan un ciclo vital corto, entonces por eso necesitan dejar su progenie o su descendencia a través de la reproducción, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta que la definición de la reproducción no dice que es la aparición de dos individuos del mismo sexo, macho y hembra, ¿sí? Los aclaro porque siempre en el examen, cuando pregunto qué es la reproducción, siempre lo relacionan con solamente animales, ¿sí? Que es el apareamiento de un macho y una hembra que da como resultado un nuevo organismo, ¿sí? Entonces, aquí en la reproducción de los seres vivos, no solamente estamos hablando de dos individuos, macho y hembra, porque ya les mencioné que basta que exista un individuo para que pueda realizar la reproducción o realizar el inicio o dar origen a un nuevo ser, ¿sí? Entonces, esa es la definición exacta de lo que es reproducción, ¿sí? Bien, entonces, si estamos hablando de reproducción, y como les mencionaba, que la mayoría la relaciona a la reproducción que se da entre un macho y una hembra, ¿sí? De una misma especie. Pero los tipos de reproducción se dividen en dos, ¿sí? Que viene a ser la reproducción asexual y la reproducción sexual. ¿Cuál es la reproducción asexual? La reproducción asexual es la que no necesita que dos seres o dos organismos de la misma especie se apareen para producir un nuevo individuo, ¿sí? Esta reproducción asexual basta que haya un organismo para que dé origen a un nuevo ser, ¿sí? En el caso de la reproducción asexual. Y en el caso de la reproducción sexual, sí es necesario la unión de dos organismos de diferentes sexos para realizar la reproducción, ¿sí? Entonces, ¿por qué se dice sexual y por qué se dice asexual? La reproducción asexual no necesita de dos células,
sexuales para realizar la reproducción. Mientras que la reproducción sexual sí necesita de 2 células, que en el caso de los animales se denominan óvulo y espermatozoide, para realizar la reproducción sexual, ¿sí? Igual otros organismos que realizan la reproducción sexual vienen a ser las plantas a través del polen y los óvulos que presentan en las flores, ¿sí? Entonces, estos 2 tipos de reproducción se conocen, que vienen a ser la sexual y la asexual, ¿verdad? Entonces, aclarado ese punto, vamos a ver características de lo que se refiere a la reproducción asexual y la reproducción sexual para que les quede más claro. Bien, entonces aquí en este cuadro sinóptico se puede observar los 2 tipos de reproducción, ¿sí? Vamos primero con la reproducción asexual. La reproducción asexual era la que le mencionaba que solamente se necesita un individuo para realizar este tipo de reproducción. ¿Qué tipo de organismos los realizan esta reproducción asexual? Los realizan las bacterias, por ejemplo, como les explicaba en el principio, ¿no? Las bacterias realizan la reproducción de tipo asexual, que se denomina fisión binaria o bipartición, que es la división de una célula madre en 2 células hijas, ¿sí? Y ahí solamente basta un individuo para que lo realice, ¿sí? En el caso de los protistas, que vienen a ser los flagelados como la euglena, la ameba, por ejemplo, estos organismos realizan la reproducción asexual denominada gemación, ¿sí? Que es una forma de reproducción asexual porque solamente se necesita un organismo para reproducirse, ¿sí? En el caso de los hongos, también los hongos realizan la reproducción de tipo asexual, ¿sí? Porque no hay hongo macho y hongo hembra, ¿verdad? No se escucha, ¿verdad? O no han escuchado nunca. Entonces es porque los hongos se pueden reproducir de una forma asexual, sin necesidad de que haya unión un hongo con otro, ¿sí? Entonces, este tipo de reproducción asexual de los hongos se denomina esporulación, ¿no? Que son estructuras a través por lo cual ellos se reproducen, ¿sí? Y los animales, también hay un grupo muy reducido, ¿sí? De los animales que pueden realizar la reproducción de tipo asexual. Y este tipo se denomina fragmentación, ¿sí? Y ya les voy a explicar más adelante quiénes lo realizan y en qué consiste este tipo de división asexual o de reproducción asexual. Y las plantas, también un grupo de plantas puede realizar lo que es la reproducción asexual, que no necesita del apareamiento de 2 individuos, que se denomina la multiplicación vegetativa y la esporulación, ¿sí? Entonces, todos estos tipos de reproducción sexual se dan en los organismos vivos que están dentro de los 5 reinos que conforman los seres vivos, ¿sí? Y la reproducción sexual es la reproducción que sí o sí necesita de la unión de 2 células sexuales, por lo tanto, se necesita del apareamiento de 2 individuos, ¿no? Para que se las realice, ¿sí? Entonces, para que se produzcan estas células sexuales en estos individuos, vamos a hablar de la gametación, perdón, de la gametogénesis, que es el proceso mediante el cual estos individuos producen células sexuales, como es el caso de la espermatogénesis, que es la producción de espermas, ¿no? En el macho, y la oogénesis, que es la producción de células sexuales o óvulos en la hembra, ¿sí? Y si vamos a hablar de reproducción sexual, también vamos a hablar de fecundación, porque la fecundación la pueden realizar estos tipos, estos organismos, como es el caso de las plantas o de los animales, mediante la fecundación, ¿sí? Y eso se da de 2 tipos. Hay una fecundación interna y una fecundación denominada externa, ¿sí? Y luego, ya cuando se da la fecundación, se da el desarrollo embrionario, que es el crecimiento del nuevo individuo, ¿verdad? Entonces, esos son los 2 tipos de reproducción que se da en
los seres vivos, ¿sí? Vamos a ver características de la reproducción asexual. Les mencionaba que esta reproducción la realiza un individuo, ¿no? Para producir su descendencia o para dejar una descendencia sobre la faz de la Tierra, ¿sí? ¿En qué tipo de organismo se da? Se puede dar en organismos unicelulares, como es el caso de las bacterias, o también se puede dar en organismos multicelulares, como es el caso de los otros seres de mayor tamaño, ¿verdad? Como son los hongos, las plantas o los animales, ¿sí? Bien, vamos a describir la reproducción, los tipos de reproducciones que se denominan asexual. ¿En qué consiste? Bien, esta es la primera división o la primera reproducción asexual que les mencionaba al principio, ¿sí? Que la realizan las bacterias. Se denomina fisión binaria a la división celular cuando el organismo está compuesto por una sola célula, ¿sí? Entonces, ¿qué consiste? En que cuando la célula madre llega a su maduración sexual, esta célula va a comenzar a duplicar su material genético, ¿sí? Y va a formar dos células hijas, ¿sí? Prácticamente ese es el resultado. Entonces, este tipo de reproducción viene a ser una reproducción bastante rápida, ¿sí? Entonces, es por eso que las bacterias se pueden reproducir masivamente y en poco tiempo, ¿sí? Entonces, si hay una bacteria, rápidamente se producen dos de estas bacterias. Cuando llegan a su maduración sexual, nuevamente se van a multiplicar y así sucesivamente, ¿no? A través de esta reproducción denominada fisión binaria o bipartición, que se llama, ¿no? Entonces, en eso consiste este tipo de reproducción celular de tipo asexual. El otro tipo de reproducción que se denomina sexual también viene a ser la gemación. ¿En qué consiste este tipo de reproducción asexual? La reproducción de la gemación se puede producir en organismos también que pueden ser denominados unicelulares, como es el caso, por ejemplo, de lo que son los hongos unicelulares, como es el caso, por ejemplo, de las levaduras, ¿sí? Entonces, en este caso de organismos, fíjense, están conformados por una sola célula. A esta célula, cuando esta célula ya entre en la maduración sexual, ¿no? Le va a comenzar a aparecer una protuberancia, así de esta forma, ¿no? Donde va a tener la misma replicación de la célula madre, ¿sí? O el mismo componente o la misma estructura, ¿sí? Entonces, cuando ya esa célula haya copiado toda la característica de la célula madre, que es este organismo de mayor tamaño, entonces se va a llegar a desprender completamente de la célula, dando lugar a un nuevo individuo idéntico a esta célula madre, ¿sí? Entonces, de esa forma se realiza la reproducción asexual de la gemación. Gemación viene de yema, ¿sí? Que es la producción de una nueva yema para dar origen a un nuevo individuo, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de reproducción asexual porque solamente necesita de un individuo para reproducirse o para procrear un nuevo individuo, ¿verdad? El otro tipo de reproducción asexual se denomina esporulación. Este lo pueden realizar los hongos y también las plantas, ¿sí? ¿En qué consiste este tipo de reproducción asexual? Este tipo de reproducción asexual viene a ser la denominada esporulación porque son estructuras denominadas esporas que realizan la reproducción del nuevo individuo, ¿sí? Esta reproducción, a diferencia de las anteriores que vimos, pueden dar origen a varios individuos a la misma vez, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una célula, por ejemplo, de un organismo, ¿no? De un hongo, por ejemplo, ese hongo, cuando esté en su maduración sexual o en su etapa de reproducción, le va a llegar a aparecer en su interior varias estructuras denominadas esporas, ¿sí?
Entonces, estas esporas las llega a liberar muchas a una sola vez, ¿sí? Entonces, esta célula se llega a abrir, dejando salir estas esporas que fueron producidas en este organismo, ¿sí? O en esta célula madre. Entonces, esa liberación de esporas van a dar origen a un individuo idéntico al progenitor, ¿sí? Esto se da en los hongos, por ejemplo, ¿sí? Y en las plantas, ¿cómo se realiza la reproducción de esporulación? Es una reproducción asexual porque solamente necesita de un individuo para realizarse. En este caso, en las únicas plantas que se da este tipo de esporulación vienen a ser los helechos, ¿sí? Esos helechos que los tenemos muchas veces en casa por la forma o la belleza escénica que presentan sus hojas, ¿sí? Realizan la reproducción asexual. ¿Por qué realizan la reproducción asexual? Porque es la única forma que ellos se pueden reproducir, ya que los helechos nunca van a tener flores o no presentan flores, ¿sí? Entonces, como no presentan flores, no pueden realizar la reproducción sexual que realiza la mayoría de las especies de los vegetales, ¿sí? Entonces, los helechos, por ejemplo, realizan este tipo de esporulación de tipo asexual, ¿sí? Entonces, ustedes van a observar los que tienen helechos en su casa, que en la parte de atrás de la hoja, que se llama embés, van a aparecer estas protuberancias atrás de las hojas, que muchas veces los confundimos con una enfermedad nueva que le salió a nuestro hongo, perdón, a nuestro helecho, ¿sí? Decimos, ay, nuestro helecho está enfermo, le salió algún tipo de parásito, un virus, una bacteria tiene, ¿no? Pero eso viene a ser la forma en que ese helecho se está reproduciendo, ¿sí? Entonces no hay de qué alarmarse porque es la forma de que ese ser vivo se reproduzca, ¿no? Entonces, todas estas estructuras, fíjense, que son como unas estructuras, como unas, tipo como unas esferas, unas bolitas que decimos comúnmente, se forman atrás de las hojas de los helechos. Estas estructuras se denominan soros, y dentro de esos soros están las células o los granos de espora, ¿sí? Entonces, cuando esos soros estén maduros, porque empiezan de un color cremita y luego pasan a un color café, cuando esos soros lleguen a su maduración, cuando están completamente ya secos, ellos mismos tienden a abrirse, ¿sí? Entonces, se abren así y dejan salir gran cantidad de esporas, ¿sí? Por eso es que cuando colocamos una plantita chiquita de helecho en una maceta, rápidamente le sale varias cantidades de otras plantitas o de hojas, ¿no? O aumenta el follaje de la hoja, ¿no? Entonces es porque desprende gran cantidad de estas esporas, que son prácticamente como sus semillitas de estas plantas, ¿no? Que al caer al suelo van a dar origen a una nueva planta, ¿sí? Entonces, si nuestro helecho está hidratado, por ejemplo, porque los helechos son de lugares o de climas húmedos y templados, entonces si yo le echo mayor cantidad de agua a mi helecho, pues ese helecho se va a reproducir masivamente, ¿sí? Y es de esta forma, a través de la esporulación, ¿no? Y su forma de reproducción viene a ser asexual, ¿sí? Porque no necesita de un helecho macho o un helecho hembra para reproducirse, ¿sí? Basta que sea un individuo para que lo realice, ¿sí? Entonces, en eso consiste la reproducción asexual de esporulación. El otro tipo de reproducción de tipo asexual se denomina fragmentación, ¿sí? La fragmentación es otro tipo de reproducción que no necesita de dos individuos que se apareen para producir un nuevo individuo. Aquí basta que solamente hay un individuo. Tal es el caso de los plantelmintos, por ejemplo, que son unos gusanos, ¿no? Que están dentro del reino animal, ¿no? Estos plantelmintos se pueden, cuando llegan a su madurez sexual, se llegan a dividir. Si se dividen en 5, en 4, en 3, pues van a formar 3, 4 o 5 individuos nuevos, ¿sí? Idénticos
a la célula madre o al organismo progenitor, ¿sí? En el caso de otro tipo de organismos que también realizan este tipo de fragmentación, vienen a ser las estrellas de mar, ¿sí? Entonces, estas estrellitas de mar llegan a perder parte de sus extremidades, ¿no? Como tienen 5 estructuras o 5 puntas que forman la estrella. Entonces, si pierden una parte de una estructura de su cuerpo, esa estructura va a dar origen o a formar a una nueva estrella de mar, ¿sí? Entonces, a eso se denomina fragmentación, que si un individuo pierde parte de su cuerpo, se va a formar un nuevo individuo idéntico al organismo progenitor, ¿sí? Entonces, esa es otra forma de reproducción asexual denominada fragmentación, ¿sí? En las plantas también se da este tipo de reproducción asexual que viene a ser la fragmentación, pero en las plantas se denomina multiplicación vegetativa, ¿sí? ¿En qué consiste la fragmentación o la multiplicación vegetativa en la planta? Es cuando podemos hacer una nueva planta de un fragmento del vegetal que vamos a extraer, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas plantas que se pueden dar origen a una nueva planta a través de un fragmento, ¿no? O de un esqueje o de una rama que decimos comúnmente, ¿sí? Entonces, si extraemos una rama de un árbol, podemos hacer un nuevo individuo, ¿verdad? De ese organismo vegetal. Entonces, en eso consiste la fragmentación en las plantas, ¿no? Se puede hacer a través de una rama de un árbol o también se puede hacer a partir de una hoja, ¿no? Entonces, ese es un tipo de reproducción asexual porque no intervienen las células sexuales en los vegetales para producir un nuevo individuo, ¿sí? Entonces, si yo tengo una rama de un árbol y esa rama la divido en 5 partes, puedo hacer 5 especies o 5 plantas nuevas, ¿verdad? Entonces, esas plantas nuevas van a ser los nuevos individuos, ¿no? Producidos de un mismo organismo, de un mismo progenitor, ¿verdad? Entonces, en eso consiste la multiplicación vegetativa o la fragmentación en los vegetales. Ojo que en algunos vegetales sí se puede realizar este tipo de reproducción asexual y en otros no se pueden realizar. Sí o sí se tiene que o se realiza la reproducción sexual, que es la intervención de las células sexuales, ¿verdad? Bien, entonces no se da en todos los casos de los vegetales, por eso les aclaro. Vamos con la reproducción sexual. Este tipo de reproducción consiste en la unión de 2 células sexuales, ¿verdad? Tanto del macho como de la hembra. Y se da exclusivamente en organismos multicelulares, ¿sí? ¿Cuáles son los organismos multicelulares? Los que están conformados por gran cantidad de células, ¿sí? Y generalmente lo presentan los animales y los vegetales, ¿sí? Que son de mayor tamaño. Entonces, si vamos a hablar de reproducción sexual, vamos a hablar también de lo que es la fecundación. ¿En qué consiste la fecundación? Respuesta o pregunta básica, ¿no? Que todos conocemos. La fecundación viene a ser la unión de 2 células sexuales. En el caso de los animales se denominan óvulo y espermatozoide. Entonces, la unión de estas 2 células sexuales se denomina fecundación, ¿sí? Y en la fecundación se da de 2 tipos, la fecundación interna y la fecundación externa. ¿Cuándo se denomina una fecundación interna? Cuando la unión de las células sexuales se realiza dentro del aparato reproductor de lo que es el individuo hembra que se denomina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la gran mayoría de los animales realizan este tipo de fecundación interna, ¿sí? Y también de los vegetales. Y el otro tipo de fecundación externa también la realizan algunos grupos de animales, como es el caso de los anfibios y de los peces, por ejemplo. ¿Por qué se denomina fecundación externa? Porque es una fecundación o una unión de células sexuales fuera del aparato reproductor de la hembra, ¿sí? Tal es el caso de los peces, por ejemplo.
el pez macho y el pez hembra van a dejar salir sus células sexuales porque viven en un medio acuático. Entonces en el medio acuático se va a realizar la fecundación o la unión de estas dos células sexuales, de los espermatozoides y los óvulos, ¿verdad? Entonces en este medio externo se realiza este tipo de fecundación, por eso se denomina externo, ¿sí? Otro tipo de especies que realiza este tipo de reproducción externa vienen a ser los anfibios, ¿sí? El caso de las ranas y los sapos, por ejemplo. Ellos, como viven también o tienen, pueden vivir en un ambiente acuático, ¿no? También realizan este tipo de reproducción, ¿no? La fecundación denominada externa, ¿sí? Que es fuera del aparato reproductor del individuo, ¿sí? Entonces, vamos a ver tipos de reproducción en algunas especies, ¿no? Que son bastantes características. Tal es el caso de la reproducción sexual de los artrópodos. Los artrópodos son considerados o están dentro de lo que son el reino animal, ¿no? Estos tipos de insectos también que son considerados realizan la reproducción de tipo sexual porque necesitan el apareamiento de dos individuos, macho y hembra, para realizar la reproducción, ¿no? Entonces, estos artrópodos o estos individuos realizan la reproducción de tipo asexual, ¿no? Y la realizan la reproducción a través o mediante huevos, ¿no? Para la producción de un nuevo individuo. En el caso de los anfibios también realizan la reproducción sexual, pero esta reproducción o esta fecundación es externa, fuera del aparato reproductor del individuo hembra, ¿sí? Los reptiles igualmente realizan la reproducción de tipo sexual y se denomina ritos o apareamientos del individuo. Perdón que les corte, se va a acabar el tiempo. Vamos a hacer una segunda parte para las preguntas y para la terminación de este tema, ¿sí? Porque se va a cortar el tiempo, ¿sí? Entonces van a entrar con el mismo código y con la misma contraseña para realizar la segunda parte de la clase, ¿sí? Porque en un minuto se va a cortar. Bien, entonces, como les explicaba, la reproducción sexual de los reptiles se da por apareamiento o por